Muchas gracias por su interés en ManageEngine y en la herramienta Patch Manager Plus. Esta herramienta está dentro del portafolio de los servicios de ManageEngine y nos permite gestionar todo el proceso y todo el ciclo de vida de actualizaciones y parches en nuestros entornos heterogéneos que disponemos en nuestras organizaciones. Como podemos ver, no solo actualizamos sistemas operativos, sino también una gran cantidad de aplicaciones de terceros. ¿Qué es el Patch Management? Pues es todo ese proceso en el que gestionamos y administramos dentro de nuestros equipos de cómputo todo el proceso de actualizaciones y despliegue de parches. Como pueden ver acá en la imagen, este proceso pues involucra varias tareas: detectar qué tiene mi equipo, descargar los parches, algunos procesos requieren hacer unas pruebas, otros requieren aprobación y finalmente hacemos todo un proceso de instalación. Entonces, ¿en qué radica la importancia de la gestión de los parches? Pues es sumamente importante porque el tema de ataques cibernéticos crece exponencialmente. Los hackers generalmente ahora son más creativos, encuentran nuevas formas de explotar vulnerabilidades. Con este tema de la pandemia, pues el número de ataques y las vulnerabilidades explotadas ha crecido, y generalmente un sistema que no esté correctamente actualizado y parchado es un punto común de entrada o de ataque en nuestras organizaciones. Entonces, cada vez que se lanza un parche de seguridad, los atacantes encuentran una nueva vulnerabilidad que puede explotar esa no implementación de ese parche de seguridad. Más o menos el 38% de las organizaciones no están preparadas para un ataque cibernético. Es fácil encontrar y explotar vulnerabilidades. Esta es una de las razones principales por la que una gestión efectiva de parches puede disminuir la exposición de riesgo de nuestra compañía en diferentes escenarios. Hablemos ahora de la arquitectura. Patch Manager tiene una arquitectura como la que vemos en la imagen. Esta arquitectura es una arquitectura distribuida. Nos permite atender diferentes tipos de usuarios que podemos tener en nuestra organización. Podemos ver, tenemos nuestro servidor central, puede estar en nuestra oficina principal o en nuestro centro de datos principal. A su vez, este debe tener comunicación contra un repositorio del producto que recibe toda la información de los diferentes vendors y sistemas operativos que son soportados. Entonces, este repositorio central es el que finalmente le entrega todas las novedades a este equipo o a este servidor central, todas las nuevas actualizaciones, todas las nuevas liberaciones que se han realizado. Acá tenemos nuestros equipos que están en esa misma LAN, en esa sede principal o en esa oficina principal. Podemos tener equipos que requiramos administrar, entonces esos equipos los vamos a administrar por el entorno LAN. Ahora, pues existen dos tipos más de usuarios que podemos manejar. Las sucursales. Podemos tener sucursales y podemos ver que hay dos tipos de sucursales. Unas sucursales que tienen una comunicación directa contra nuestro servidor central y otra sucursal que tiene un componente adicional que se llama un servidor de distribución. Este servidor de distribución básicamente cumple una labor de optimización. ¿Qué quiere decir? Como yo, todos estos equipos que tengo en mi oficina, por decir algo, pueden ser 200, 300 equipos, deben comunicarse con el servidor central para conocer qué parches deben descargar. Si no existe este servidor de distribución, pues serían 300 peticiones que viajarían por nuestros canales de red pidiendo quizás el mismo parche y pidiendo información de los archivos de las actualizaciones que están pendientes por descargarse. Cuando colocamos un servidor de distribución, este señor es el que se encarga de comunicarse con el servidor central y traer una copia de esos archivos binarios una única vez. Y después, como su nombre lo indica,
los distribuye por la red LAN a los equipos que lo requieran. Cuando no tengo un servidor de distribución, pues la comunicación sí es directa. Entonces si tengo 2, 3, 4 equipos acá, pues van y se comunican directamente contra nuestro servidor. Y ahora surge un tercer tipo de usuario que podríamos tener en nuestras organizaciones. Son los roaming users. Estos roaming users podrían ser usuarios móviles, o ahora por el tema de la emergencia de salud que afronta el planeta, son los usuarios que estaban en oficinas y se fueron a trabajar a sus casas, se fueron a hacer trabajo remoto. Entonces estos señores están por internet fuera de nuestra red y deben venir a comunicarse con nuestro servidor central. Nuestro servidor central obviamente debería estar publicado para poder recibir estas comunicaciones, pero no requerimos ni una conexión VPN para poder seguir gestionando estos equipos y seguir desplegándole actualizaciones. Simplemente con una conexión a internet y teniendo publicado nuestro servicio, ya vamos a poder atender este tipo de usuarios. Ahora, ¿qué sistemas operativos son soportados por la herramienta? Son soportados sistemas operativos Windows, Mac y Linux. Al hacer un zoom podemos ver que a nivel de Windows, equipos o versiones de escritorio, Windows XP hasta Windows 10, obviamente existe un soporte condicional para las versiones de Windows que ya están fuera de soporte. Entonces allí pues vamos a tener algunas restricciones para el despliegue de esas actualizaciones porque el fabricante no las está generando ni las está publicando. Lo mismo a nivel de servidores, desde Windows 2003 hasta Windows Server 2019. Acá aplica la misma observación. Algunos que ya están fuera de soporte pues no van a ser soportados. Y a nivel Mac vamos a poder trabajar equipos Mac desde la versión Mac 10.9 hasta la última liberada, la versión 11. Y en Linux manejamos las principales distribuciones de Linux que se trabajan en el entorno corporativo, como son Red Hat, CentOS, Debian, Ubuntu, SUSE, Pardus, entre otros. Ahora bien, entendamos un poco cómo es este ciclo de vida de las actualizaciones y de los parches. Todo comienza descubriendo e identificando qué sistemas están presentes en la red. Patch Manager Plus es una herramienta basada en software que tenemos un servidor central como lo vimos en la arquitectura, y cada equipo que yo quiero gestionar debe tener instalado un agente. Entonces este agente es el que se encarga de esa labor, descubrir e identificar los sistemas presentes en la red. Ahora bien, identificar las vulnerabilidades en los sistemas de forma periódica. También dijimos en la arquitectura que nuestro servidor se comunica con un repositorio del producto que es alimentado con todas las novedades y liberaciones que han realizado los diferentes vendors y sistemas operativos que son soportados por la herramienta. Posteriormente, yo dentro de la herramienta tengo algunas parametrizaciones y configuraciones que permiten que se descarguen y se apliquen esos parches que hacen falta en mis sistemas. Voy a tener un reporte de estado en ese momento y posteriormente voy a tener todos mis equipos actualizados, y este ciclo va a volver a comenzar cada vez que es liberado alguna otra actualización. Vayamos a nuestra consola, ya que tenemos nuestra consola. Entonces revisemos inicialmente la parte de los agentes. Entonces dijimos, es una solución basada en agente. Entonces un aspecto importante es la herramienta tiene la capacidad de administrar equipos Windows, Mac y Linux, pero ¿cómo hago yo ese proceso de agregar equipos o desplegar ese agente en mis dispositivos que quiero gestionar y que quiero administrar? Si yo tengo equipos Windows y tengo agregado mi dominio a la herramienta, simplemente puedo hacer una instalación tipo push desde mi consola, viniendo a buscar mi dominio
me va a traer los equipos que están disponibles en mi dominio, selecciono mi equipo al que quiero aplicarle la instalación y envío el proceso de instalación. Selecciono si lo quiero colocar en una oficina específica y le doy instalar agente. Entonces él empieza a hacer el proceso de instalación desde la consola. En este caso envía la petición y desde acá envía el proceso de instalación de agente. También puedo venir a descargar mi agente para hacer una instalación manual por medio de un command prompt o para utilizarlo por medio de una herramienta de despliegue de agentes y enviarlos allí. En ambientes Windows también tengo la posibilidad de, mediante un script de inicio de sesión, hacer la instalación. Revisemos también un poco qué es el aspecto de oficinas remotos. Yo tengo la capacidad de crear diferentes oficinas o sucursales, como lo vimos en la arquitectura. Acá un poco ya más aterrizado, creamos una sucursal 1, tenemos creada una sucursal 1 que utilizamos un servidor que se llama Mesales Demo 16 para que nos sirva de servidor de distribución. Acá tenemos instalados 2 agentes en esa sucursal como tal. Aspectos importantes acá con el tema de la oficina que podemos manejar. Podemos revisar las directivas de replicación. Esta directiva de replicación es la capacidad que nos brinda la herramienta para poder hacer una administración de la tasa de transferencia y de los momentos en que yo quiero hacer replicación de los parches. Vamos a darle acá a modificar para que ustedes puedan ver qué parámetros puedo manejar acá o restringir de acuerdo a las necesidades dentro de mi organización. Por ejemplo, puedo manejar la velocidad de tasa de transferencia, definirla en un valor específico a nivel de kbps, kilobytes por segundo. En este caso está parametrizada como ilimitada. También puedo definir el intervalo de replicación entre mi servidor de distribución y mi servidor central. Entonces estamos diciendo que este equipo cada X minutos, acá en este caso está cada minuto, podríamos aumentarlo si no quiero que se haga esa replicación o duplicación tan frecuente. Podríamos establecer, por ejemplo, que cada 10 minutos o cada 30 minutos haga ese proceso de replicación y valide si hay alguna novedad de algún parche que se haya descargado nuevo. También podemos decir que definimos momentos específicos y ventana de tiempo específica donde se va a hacer esa replicación de parches desde nuestro servidor central hacia nuestro servidor de distribución para controlar esa comunicación y para evitar que nuestra herramienta genere una saturación o congestión de los recursos y genere algún impacto en el negocio. Entonces podemos controlarlo desde acá, desde la herramienta, con esta directiva de replicación. En este caso tenemos definido que los días domingos, martes, jueves y sábados, en un espacio de tiempo entre las 18 y las 11:48, se va a realizar ese proceso de replicación de parches. Vamos a guardar acá nuestra política. Entonces ya con esto podemos controlar un poco la comunicación entre mi oficina remota y mi servidor central para optimizar y definir cuándo es un momento adecuado según mi negocio para hacer esos procesos de replicación de parches. Ahora vayamos al inicio. Podemos ver inicialmente un dashboard, un tablero que nos informa el estado de nuestra infraestructura. Nos brinda información de los equipos que estamos administrando y nos dice cómo están esos equipos que estamos administrando. En este caso podemos ver acá que tenemos parches instalados, hemos instalado 14, pero que aún faltan 7 parches pendientes por instalar. Tenemos el gráfico del estado de la condición o salud de nuestro sistema. Tenemos 4 equipos y estos 4 equipos en este momento, 3 son altamente vulnerables y 1 es vulnerable. Acá tenemos también la información cuando nuestro servidor central
se comunica con el repositorio y trae cada una de las novedades que van generando los diferentes vendors. Por ejemplo, acá tenemos que Google liberó un parche para solucionar una vulnerabilidad en Chrome el 21 de abril. También tenemos un tema de seguridad asociado a Firefox. Tenemos también una liberación por parte de Microsoft de actualizaciones de seguridad como tal. Vamos a tener también una categorización de los parches que nos hacen falta. Podemos identificar que hay algunos parches críticos, hay algunos parches importantes, hay otros moderados, otros calificados como bajo o otros que están sin clasificar. Esta información le brinda la capacidad al analista de tomar decisiones y saber en cuáles parches debe priorizar su despliegue y su instalación. Entonces ahora revisemos un poco el tema de la vista de parches. Nosotros podemos venir acá a nivel de parches y identificar qué parches hacen falta en nuestros equipos. Entonces vamos a tener información de los parches que tenemos en nuestros equipos que estamos administrando, que estamos gestionando. Vamos a tener la información del ID con el detalle del parche. En este caso tenemos el ID, el nombre del parche, cuándo fue generado este parche, las compatibilidades que haya. También tenemos la información del boletín como tal. Entonces vamos a tener la información del boletín, información de qué productos son compatibles con este tipo de parche, qué tipo de sistemas operativos. Vamos a tener información si este parche está en estado aprobado y vamos a tener información donde nos informa cuántos equipos de nuestro sistema, de nuestra infraestructura, están pendientes por instalar este parche. También voy a tener información similar de vistas de qué parches están instalados, cuáles son aplicables, cuáles son mis vulnerabilidades críticas como tal. Y puedo tener la capacidad de forzar que mi servidor se sincronice en este momento con el repositorio de parches para que traiga las novedades si lo quiero hacer, o también lo puedo programar de manera periódica de acuerdo pues a las capacidades que yo requiera. También voy a tener a nivel de sistema. Entonces a nivel de sistema voy a conocer los equipos y voy a tener la información detallada por equipo. Por ejemplo, en este equipo Mesales Demo 23 tenemos información de que están pendientes 6 parches y ya se han instalado 13 parches. Si tenemos alguna tarea configurada que haya fallado, pues vamos a tener la información acá de ese parche y de esa configuración que hayamos fallado como tal. Por ejemplo, exploremos este. Acá tenemos los parches específicos que le faltan a ese dispositivo. Entonces nuevamente vamos a tener el ID del parche, el ID del boletín, la descripción del parche, en qué estado está, a qué equipo le hace falta ese parche. Vamos a minimizar acá un poco la pantalla para que podamos ver un poco con más detalle acá. Tengo información si es soportada esta desinstalación de ese parche en caso de que requiera hacer el proceso de desinstalación. Si quiero modificar esta vista detallada de parches que estoy revisando acá, puedo simplemente venir y agregar algún otro campo que me interese a mí conocer. Entonces, por ejemplo, no conozco los IDs, yo conozco son los números de KB de las actualizaciones. Entonces podría venir y agregar el KB de las actualizaciones, podría venir y colocar qué tipo de parche está acá o qué gravedad tiene ese parche acá y agregar cualquier otro campo que sea importante para mí como administrador, como persona que estamos haciendo seguimiento a esta gestión de parches como tal. Entonces simplemente vengo, lo agrego acá. Ahora miremos un poco el tema de la implementación, los despliegues de parches. ¿Qué características tenemos? La herramienta tiene la capacidad de permitir 3 tipos de despliegue de parches. Vamos a poder hacer un despliegue manual, un despliegue mediante un proceso de testeo y aprobación,
un despliegue automático. Acá en este módulo también tenemos capacidades de deshabilitar las actualizaciones automáticas. Esto es importante, debemos definir en nuestra estrategia de gestión de parches dentro de nuestra organización que una única herramienta pues sea la que se encargue de realizar este proceso para evitar incompatibilidades o para evitar que dos herramientas estén tratando de ejecutar la misma tarea en el mismo espacio de tiempo, y eso pues va a generar algunos conflictos como tal. Entonces tenemos la capacidad de enviar configuraciones para deshabilitar esas actualizaciones automáticas en nuestros equipos. Otro aspecto importante acá es nuestras políticas de despliegue. La herramienta ya tiene algunas políticas de despliegue parametrizadas por defecto. Yo puedo venir y explorar qué característica tiene cada una de estas. Entonces, por ejemplo, acá hay una: forzar el reinicio excluyendo servidores, aplicarse durante el inicio de sesión del equipo, descargar inmediatamente durante el despliegue en Windows, desplegar y asociarlo al Patch Tuesday de Microsoft, a las liberaciones de Microsoft, desplegarse en horario no laboral, no de negocio. Si los equipos están apagados, forzar el encendido. Bueno, existen varias políticas acá. Sumamente importante, si ninguna de esas se adecua a mis necesidades, la herramienta tiene la capacidad de que yo pueda venir y crear mi propia política. Entonces tengo acá mi política, vengo, simplemente le agrego un nombre y vengo y parametrizo de acuerdo a mis necesidades cuando quiero hacer esos despliegues de parches con base en mi política. Entonces, un primer aspecto que tengo la capacidad es la programación. Yo defino cuándo quiero programar esos despliegues de parches. Entonces, por decir algo, en mi organización tenemos definido que vamos a hacer 2 despliegues de parches la segunda y cuarta semana de cada mes, por decir algo. Puedo venir y definir que esas semanas vamos a hacer despliegues de parches lunes, miércoles y viernes, por decir algo. Vamos a definir un espacio de tiempo. Entonces yo puedo definir que desde las 18 horas que se finaliza el horario de negocio hasta, por ejemplo, las 23:59. Si requiero agregar más programaciones, lo puedo hacer, y defino acá cuándo quiero hacer estas implementaciones: durante el inicio del sistema, durante el ciclo de actualización. Este ciclo de actualización se refiere a la comunicación que tiene la gente con el servidor central. Eso por defecto se realiza cada 90 minutos, no es parametrizable, es algo por defecto que viene en la herramienta, y cada 90 minutos se realiza ese ciclo de actualización, o lo que ocurra antes, el primero de los dos que ocurra. Entonces podríamos dejarlo así en esta prueba. Tengo ajustes previos a la implementación. ¿Qué quiero hacer? Si los equipos están apagados, quiero que se activen. Quiero generar que se haga la descarga de parches durante el siguiente ciclo de actualización, o sea, durante los siguientes 90 minutos. Esto solo para ambientes Windows, para que cuando llegue el momento que yo tengo programado acá, pues ya los parches estén descargados, ¿cierto? Y esa labor se puede ejecutar. O no lo quiero hacer en ese momento, porque si lo dispongo a hacer de una vez, me puede congestionar la red. Pues entonces, ya de acuerdo al conocimiento que yo tenga de mi negocio o a mi necesidad puntual, pues selecciono una o selecciono la otra alternativa. Tengo la capacidad de parametrizar un mensaje de notificación al usuario. Entonces podría decir acá que se va a hacer un proceso de instalación, como acá hay una plantilla que le va a aparecer al usuario. Su administrador ha configurado la instalación de este equipo de parches y pues él tiene esa notificación. Tengo la capacidad acá de permitir o no que los usuarios omitan este proceso. También tengo la capacidad de definir que si este proceso ya se ha omitido por un periodo de X días, pues se haga un
forzamiento para que se haga ese despliegue de parches. Entonces yo puedo darle la opción a mi usuario, listo, le voy a notificar, voy a permitir que usted descarte la instalación si lo requiere, pero la política es que tenemos que tener nuestros equipos actualizados. Entonces le voy a dar 3 días para que intentemos desplegar ese parche. Si al tercer día no se ha podido hacer, pues lo forzo a hacer. También si tengo equipos que están inactivos durante más de un periodo de tiempo, también puedo definir que se inicie esa instalación allí, y si quiero puedo habilitar que se le muestre una barra de progreso a mi usuario cuando se está haciendo este proceso de despliegue de parches. Por último, tengo la capacidad de definir en mi directiva si quiero hacer procesos de reinicio, apagado, o si no quiero hacer ningún proceso de ellos. Entonces, dependiendo esto, pues yo puedo programarlo. Muchas veces instalo los parches, pero cuando llegan mis usuarios, encienden el computador, no se ha reiniciado el equipo, entonces les aparece una típica pantalla de Windows que dice que se está actualizando, por favor espere, y allí pues los usuarios pierden tiempo productivo de su jornada laboral en la cual no pueden usar sus equipos. Entonces por ello es importante que yo tenga la capacidad acá de programar el reinicio o programar que ese equipo se reinicie y luego se apague. Entonces, se reinicie para que se le apliquen todas esas actualizaciones y después se apague, porque como estamos haciendo en esta política, por ejemplo, fuera del horario laboral, pues no quiero que ese equipo quede encendido consumiendo energía. Entonces, después de que haya hecho mi tarea y mi programación de mi política como yo lo desee y que se adecue a las necesidades de mi organización, simplemente vengo y la guardo. Y ya queda mi política acá lista para que yo la utilice pues en los 3 tipos de despliegues que tengo en mi organización. El despliegue manual simplemente consiste en mirar una vista de sistema de parche, mirar qué parche hace falta y generar una configuración con base en ese reporte que estoy revisando para desplegar mi parche. Entonces vamos a hacerlo, por ejemplo, acá. Vemos que está pendiente, por ejemplo, este parche de Mozilla Firefox. Entonces yo puedo venir y seleccionar este parche y decir que este parche se envíe la instalación. Como lo hice con base en un reporte de vista, entonces pues me pide que le coloque un nombre. Vamos a colocarle acá que actualización de Firefox, y tengo acá definido cuándo voy a hacer esa instalación. Que sea manual no quiere decir que yo no la pueda programar. Eso es sumamente importante. Tengo la capacidad de programarlo. Entonces puedo definir si quiero que este proceso se realice después de un momento específico. Puedo definir que se haga hasta cierto momento o que se haga con una política de acuerdo a la que yo requiera o de acuerdo a mi política que creamos personalizada. Entonces, de acuerdo a mi política, pues está definido que solo se van a hacer la segunda y cuarta semana, los lunes, martes o miércoles. Ya como lo hice basado en un reporte, en una vista, pues él me va a decir qué equipos son los que están pendientes por desplegarse ese parche, y también me asocia el parche correspondiente que estamos trabajando, y con ello entonces yo vengo y creo una configuración para hacer el despliegue de ese parche. Entonces se crea una configuración para hacer el despliegue de ese parche con los detalles que yo le haya colocado. Entonces acá ya tenemos que se está creando esa configuración. Vamos a explorar una configuración previa que yo había hecho sobre un equipo donde hicimos ya el despliegue de ese parche. Entonces esta configuración solo tenía que se debía desplegar en un equipo y ya se realizó de forma exitosa en ese equipo como tal. Acá voy a tener los detalles de esa configuración. Entonces lo hicimos lo más pronto posible, despegamos este parche. Acá tengo información si ese parche requiere o no requiere el reinicio. Entonces de acuerdo a eso pues yo debo programar mi configuración también. Ya tengo información del estado de ejecución. Acá mismo en los comentarios, si este estado no es satisfactorio, sino fallido, voy a tener la información de por qué falló como tal. Ahora bien, también existe la capacidad de hacer un proceso de prueba y aprobación. ¿Qué es ese tema de prueba y aprobación? Es
una buena práctica que se debe implementar en las organizaciones, y básicamente consiste en la capacidad que me da la herramienta para generar un flujo de trabajo donde yo despliego parches a un grupo de equipos que están conformando un grupo personalizado que yo creé. Despliego los parches, valido el comportamiento de esos parches en esos equipos y después de un cierto periodo de tiempo que yo defina, les doy una aprobación. ¿Para qué? Muy seguramente para hacer uso del siguiente proceso de despliegue, que es una tarea de despliegue automático. Entonces exploremos un poco más acá. Yo tengo acá la plataforma de busco los diferentes grupos. Yo ya tengo acá un grupo test creado, o puedo venir y crear mis diferentes grupos. La herramienta me da la capacidad de crear grupos de manera estática, de manera estático único y de manera dinámica. Estática, pues básicamente me va a aparecer acá los equipos y yo vengo y los llevo al otro lado con un tomar y arrastrar, simplemente un drag and drop, y armo mi equipo o mi grupo de equipos de acuerdo a lo que necesite. Estático único es similar el proceso del funcionamiento. La única diferencia es que debo asegurar que ese equipo esté en este único grupo, que no pertenezca a otros grupos. O un proceso dinámico donde yo vengo y coloco una condición, por ejemplo, decir qué tipo de sistema es, vengo y coloco que sea igual y defino un valor. Tipo de sistema que sea de 64 bytes, por ejemplo, y se forma un grupo con todos los equipos de 64 bytes, por decir algo. Y volvemos a nuestro proceso. Yo vengo y defino qué tipo de actualizaciones voy a desplegar. Recuerda que estamos haciendo nuestro proceso de testeo de aprobación, o a estos grupos que conforman nuestro grupo test vamos a desplegarle ciertas actualizaciones que son importantes para nuestra compañía. Entonces yo puedo definir, por ejemplo, en mi compañía que voy a desplegar todas las actualizaciones de seguridad y las actualizaciones que no sean de seguridad críticas e importantes, por decir algo. Eso es lo que establece mi política, entonces yo lo realizo acá. Ya el conocimiento de mi organización me va a permitir aplicar esta despliegue de parches a todas las aplicaciones, definir algunas aplicaciones específicas, o si conozco que existe alguna aplicación legada en mi organización que es muy sensible a cualquier actualización o cualquier modificación, entonces puedo venir y excluirla de acá. Lo mismo, vengo y defino qué va a pasar con las actualizaciones de terceros. Podríamos decir que vamos a desplegar todo el tipo de actualizaciones de terceros. La herramienta tiene la capacidad de generar la actualización de definición de antivirus para los antivirus, sobre todo enfocados a Microsoft, Windows Defender y McAfee, y también para actualización de drivers o controladores. De acuerdo a mi necesidad, pues puedo venir y seleccionarlo. Y nuevamente acá, sumamente importante, yo vengo y defino la política de despliegue. En este caso vamos a hacerlo con una por defecto. Hágase lo más pronto posible. Defino si quiero habilitar una notificación acá. Y acá está el proceso de aprobación. Yo puedo hacer un proceso de aprobación manual, donde el administrador despliega los parches y después de cierto tiempo él viene y los aprueba, o puedo definir que la herramienta lo haga de manera automática y definir un periodo de tiempo que sea suficiente para mí. Entonces las actualizaciones que acabamos de seleccionar van a ser desplegadas a todos los equipos que conformen el grupo test, y si a los 5 días no tengo ningún feedback por parte de esos usuarios negativo, de que haya lentitud, de que haya incompatibilidades, de que el equipo haya tenido algún error, pues esos parches automáticamente van a pasar a estado aprobado. Entonces acá ya nos quedó nuestra política y acá pues se van a empezar a desplegar de esa manera. Ahora miremos la última alternativa, que es el proceso automático. Venimos y creamos una tarea automática
Y nuevamente, si yo hice un proceso de testeo y aprobación, pues debo alinearme a ese mismo proceso de testeo y aprobación. No tendría ningún sentido que en mi proceso de testeo y aprobación yo haya revisado las actualizaciones críticas o de seguridad y acá venga y defina que se van a actualizar, por ejemplo, todos los tipos de actualizaciones, paquetes de servicios, paquetes de características acumulativas, entre otros, pues porque estos de acá no los definí en el proceso de testeo de aprobación, entonces muy seguramente no voy a saber cómo se van a comportar en mi entorno. Lo mismo, si yo vine y definí acá que todas las aplicaciones de terceros, pues debería estar alineado con lo mismo. Y puedo venir y definir que estos parches se van a aprobar o se van a desplegar automáticamente X periodo de tiempo después que fueron aprobados. Podríamos decir que 3 días después de que fueron aprobados se pueden desplegar estos parches. Defino la directiva con la que los vamos a desplegar. Podríamos venir y definir nuestra política personalizada que creamos y yo puedo venir y definir que esta tarea se va a realizar de esa manera hasta un periodo de tiempo específico. Por ejemplo, podríamos decir que hasta el 30 de abril. Defino a qué equipos se va a desplegar esa tarea, entonces yo podría decir, bueno, lo vamos a hacer a todos los equipos de mi dominio o a unos equipos de mi oficina. Defino ahora los procesos de notificación. Quiero notificar si hay errores en la descarga, si hay errores en la implementación. Entonces acá colocaríamos la cuenta del analista o del recurso de TI que está haciendo seguimiento a esta tarea. Simplemente guardamos y con ello se nos crea nuestra tarea automática para hacer despliegue de parches como tal. En esta misma parte de implementación tenemos herramientas para hacer procesos de encendido remoto o para hacer procesos de apagado de acuerdo a lo que necesitemos. Apagado, puedo generar apagados o programar apagados, o puedo generar que se enciendan equipos o programar que se enciendan equipos de acuerdo a mis necesidades. Para que estas dos funcionalidades funcionen adecuadamente, pues requiero que los equipos tengan eso habilitado en su BIOS, que generalmente ahorita la mayoría pues lo permite, y que a nivel de red pues no esté bloqueado esas peticiones de estos protocolos que se utilizan acá. Algunas redes pues por temas de seguridad los bloquean y entonces si está bloqueado pues no va a permitir que se haga ese proceso del wake on LAN o del apagado remoto como tal. Tenemos diferentes informes predefinidos ya construidos donde vamos a tener información de los parches, los compatibles, los vulnerables, vamos a tener información de nuestro sistema, cómo es el estado de salud de nuestro sistema, cómo están nuestros equipos, qué equipos están altamente vulnerables, cuáles no son vulnerables, cuáles están en buen estado o cuáles no tengo información porque de pronto hace rato no está disponible a nivel de red y no conozco y no lo he escaneado como tal. Acá mismo en la parte de informes yo puedo venir y hacer programación de informes para que estos informes se generen de forma periódica y se envíen vía correo o una exportación de un archivo SSV o PDF de acuerdo a lo que necesite y se envíe de manera periódica. O si requiero, también tengo la capacidad de generar algunos queries acá para obtener información y crear mis propios reportes o obtener información del sistema para llevarlo a otra herramienta de análisis o de generación de reportes que utilice la organización. Para finalizar, Patch Manager Plus está disponible en 2 ediciones, Professional y Enterprise. La Professional se recomienda para entornos LAN y la Enterprise es la arquitectura distribuida que vimos hoy, donde podemos tener diferentes sucursales, diferentes oficinas remotas para administrar. Está disponible en versión o para ser desplegada on-premise en las instalaciones del cliente o también está disponible como un servicio cloud con una suscripción y pues puedo hacer uso de este servicio como tal. Comparto nuestras redes sociales para que se suscriban, estén atentos a cualquier novedad e información que constantemente compartimos por ella. Muchas gracias.